Muy buenos días, nos encontramos en las oficinas de Mojo de Caña con nuestro delegado responsable de los datos, José Juan Mendoza. Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando dar esta formación que creo que va a ser provechosa para todos y espero que cualquier duda que surja en el futuro se vaya planteando a través del responsable de seguridad que en este caso eres tú. Vale, José Juan nos acompaña hoy porque creemos que es muy importante hacer llegar a todos y a todas las personas que forman parte de este equipo pues cositas muy interesantes de los datos, de cómo los manejamos, de nuestro día a día, los diferentes proyectos que desarrollamos y por supuesto darle el valor que ellos requieren, porque estamos creciendo cada vez más y necesitamos no perder ese timón que nos lleva en buena dirección. Efectivamente, creo que lo has dejado bastante claro. Todo aquello que está vinculado a los datos de carácter personal tienen una gran importancia, saber cómo debemos tratarlos, cómo debemos enfocar cuestiones vinculadas a la protección de datos, a la privacidad, que está regida o está de alguna forma establecido en normativas, tanto en el Reglamento General Europeo como en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, todo aquello que podemos realizar y no realizar con los datos. Esperemos que todas las dudas queden resueltas, al menos las básicas, ¿vale? De todas maneras saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos y solventaremos cualquier duda que surja. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, sabemos que existe una normativa de protección de datos y que tenemos la obligación de cumplirla. ¿En qué nos beneficia esta normativa a nosotros como entidad? A partir del año 2018 entra en funcionamiento el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa de carácter europeo. Esta normativa establece los mínimos que la Comunidad Económica Europea quiere que contemplemos en relación a la protección de datos de carácter personal. Hasta este entonces no había normativa que unificase criterios en el espacio económico europeo y era un hándicap para evitar que las grandes compañías hicieran usos inadecuados de nuestros datos y no querían de alguna forma implantar las normativas estatales de cada uno de los países miembros, porque cada país miembro tiene su regulador en cuanto a la normativa de protección de datos y hasta que la Comunidad Económica diseñara unas normas comunes. Con el Reglamento General de Protección de Datos se establecen estas medidas comunes y todos los países unifican criterios en este campo. De hecho, en el 2018, cuando entró en vigor el reglamento, la ley española cambia, la ley 15/1999 se deroga y entra en vigor la ley 3/2018 de 5 de diciembre, donde se aúna o se equipara a medidas que se establecen en el Reglamento General de Protección de Datos. ¿En qué nos beneficia? Nos beneficia en que nuestros datos cada vez van a estar más seguros, van a estar protegidos de posibles utilizaciones para cosas que no hemos dado nuestra autorización. De hecho, tanto reglamento como ley orgánica se basa en el consentimiento del interesado. Se basa en el consentimiento de nosotros como propietarios de los datos. Estamos empoderados en que esos datos van a estar exclusivamente en aquellos sitios donde nosotros queremos que estén.
y donde es de obligado cumplimiento. No nos podemos negar que en determinadas áreas estén nuestros datos, como por ejemplo para nuestro DNI, para el pasaporte, para la confección de contratos, tanto sea laborales como civiles. Y bueno, vamos a ser nosotros quienes decidamos para qué finalidades y qué sesiones puedan hacer con nuestros datos. Bueno, en Mojo de Caña manejamos muchísimos datos, tenemos muchos proyectos y lógicamente a veces tenemos ciertas dudas y del uso responsable de sobre todo las imágenes, los datos sensibles. Además se están viendo que últimamente hay muchas sanciones por el incumplimiento y son importantes sanciones las que están ocurriendo, ¿no? Por no hacer uso adecuado de estos datos. ¿Puedes indicarnos a qué estamos expuestos si no cumplimos de manera adecuada con el tratamiento de los datos? Efectivamente, Adrián, tenemos que hacer buen uso de los datos porque tiene consecuencias. Como les comentaba antes, la protección de datos está en base al consentimiento que dé el propietario de los datos. Si yo hago mal uso de unos datos que no me corresponden, pues me tengo que atener a las consecuencias. Tenemos que hilar muy fino y ante cualquier duda se debe consultar a los responsables de protección de datos de la entidad para no cometer ningún tipo de problema, hacer algo que sea indebido y eso puede traer consecuencias graves como sanciones, incluso podemos ir más allá, consecuencias civiles y penales, ¿vale? Sanciones que últimamente estamos viendo que pueden llegar a cantidades exorbitantes. Hace poquito, Mapfre 1,5 millones de euros, Equifax, que se dedica al tema de control de morosos, también hace unos días 1 millón de euros y bueno, no estamos libres de por un error que podamos cometer nos sancionen. Juan, la Agencia Española de Protección de Datos me surgen muchas dudas. ¿Nos puedes aclarar cómo funciona, qué funciones tiene y qué vinculación tenemos nosotros con ella debido a la existencia de Mojo de Caña? Bien, la Agencia Española de Protección de Datos es el regulador, en este caso a nivel nacional, de todo lo que esté vinculado con los datos de carácter personal. Su sede principal está en Madrid, no tiene sedes provinciales, pero desde Madrid se mueven a todo el territorio nacional, bien para inspecciones, ya sean de oficio o sean a consecuencia de denuncias. Y bueno, la agencia lo que hace es velar por los intereses de cada uno de nosotros en el buen uso de nuestros datos. ¿Y cuáles serían las áreas de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos? La Agencia Española de Protección de Datos abarca todas las áreas que estén vinculadas con la privacidad, con nuestros datos de carácter personal. Desde internet, redes sociales, datos de menores, videovigilancia, nuevas tecnologías. Siempre las nuevas tecnologías van por delante de la legislación y la agencia son los encargados de alguna forma de estudiar y de prever que esas nuevas tecnologías no invadan la privacidad y los datos individuales de cada persona. Bueno, ya sabemos que tenemos una normativa europea, que tenemos una normativa nacional, que existe un órgano que regula esto, ¿no? Con la Agencia Española de Protección de Datos, y que cada país tiene su propia legislación. Además sabemos que existe el Consejo Regulador de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿Qué debemos tener en cuenta en relación con los datos que tratamos en nuestra entidad, con Mojo de Caña? Bien. Primero me gustaría aclarar el tema de los reguladores, ¿no? Hasta ahora España ha marcado la pauta en cuanto a protección de datos a nivel de
de Europa y del mundo, básicamente. Tanto es así que la primera ley orgánica de protección de datos de Argentina, por ejemplo, fue una copia íntegra, con puntos y comas, de la ley española. Ha sido España un referente. Y poco a poco se han ido introduciendo nuevos países de la Unión Europea y confeccionando sus propias leyes hasta que ha surgido el Reglamento General de Protección de Datos. Y bueno, lo bueno que veo yo, el beneficio, no solamente para Mojo de Caña, sino para todos en general, es que desde el momento que estamos controlados, estamos regulados, ya no solo a nivel de país, sino a nivel de espacio económico europeo, tenemos más seguridad en que nuestros datos van a ser tratados adecuadamente. Creemos importante hablar sobre las funciones y obligaciones como usuarios y responsables del tratamiento de los datos que tenemos en la entidad, de nuestro compromiso de confidencialidad, el cual firmamos al entrar a trabajar, ser voluntario, voluntaria, alumno en prácticas de la entidad Mojo de Caña. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos afecta una brecha de seguridad? Bien, muy importante esta pregunta. Las brechas de seguridad son aquellos eventos que de alguna forma pueden afectar a los datos, y desde el momento que afectan a los datos podemos tener problemas. Debemos de emplear el sentido común, aplicar el sentido común y los protocolos que tenemos dentro de la empresa para minimizar estos riesgos de brecha de seguridad. ¿Existe la seguridad plena? No existe la seguridad plena, pero sí podemos poner medios para minimizar esta posible brecha de seguridad. Hemos visto que las brechas de seguridad pueden ocurrir, aun teniendo los medios cortafuegos que impidan que éstas nos lleguen a la entidad, incluidos pues, elementos activos o pasivos de última generación. Por esto entiendo que no hay una seguridad total al 100%, pero ¿qué elementos consideras indispensables que pueden intervenir en que esto no suceda? No existe la seguridad 100% y no la habrá nunca, a pesar de las medidas físicas y personales que pongamos. Una seguridad 100% inexistente. ¿Qué podemos hacer? Siempre que pongamos mayor atención a nivel personal, cada uno de los usuarios, vamos a tener una mayor seguridad. La seguridad comienza por los usuarios de los datos. A nivel diario, pues a la hora de abrir un correo electrónico, a la hora de abrir una página web, contenidos que no esperamos y que abrimos y que provocan posteriormente un secuestro de nuestros servidores. Los primeros que debemos prestar atención en la seguridad de los datos somos nosotros como usuarios. Teniendo en cuenta todos estos factores que dan lugar a situaciones críticas en cuanto a la protección de los datos, entendemos que estas brechas de seguridad se pueden dar. ¿Qué nos puedes aconsejar para minimizar estas situaciones? Bien, entendiendo que el activo principal que estamos manejando aquí en este caso son los datos, considero que es muy importante los sistemas de copias de seguridad. Establecer un protocolo para las copias de seguridad que de alguna forma nos garanticen, en un caso extremo, poder recuperar los datos de forma inmediata, de forma segura en la situación anterior a una brecha de seguridad, un secuestro o lo que fuese. Si no tenemos copias de seguridad y copias de seguridad incrementales de las cuales podamos pues, recuperar parcial o totalmente esos datos perdidos o eliminados
o el secuestro de nuestro sistema de información, poco podemos hacer. Muchas empresas han desaparecido tan solo por el hecho de no disponer de esas copias de seguridad. No nos damos cuenta de lo importante que es si no hemos pasado por una situación semejante. Una duda que se nos plantea es si tenemos herramientas que podamos usar y conocer más para obtener mayor seguridad en los datos. Bien, buena pregunta, porque tenemos que buscar fuentes de donde podamos sacar información, y existen en la web digamos organizaciones de carácter nacional y estatal que nos informan, como puede ser INCIBE, como puede ser ISO, e incluso la propia Agencia de Protección de Datos tiene una parte de información a través de guías, a través de protocolos que pueden ser de mucha utilidad para el día a día de cualquier entidad, de cualquier organización. En nuestra organización, sin duda, manejamos datos diariamente. Estos datos pueden ser más o menos sensibles. Incluso recabamos información para otros organismos, otras entidades. ¿Qué debemos tener en cuenta para cumplir la normativa vigente? Bien, efectivamente podemos tratar datos de distinta índole y de distinta sensibilidad. Es muy importante saberlos diferenciar y cómo tratarlo. Antiguamente la anterior ley establecía 3 niveles de protección diferenciados para valorar la sensibilidad de los datos. Ahora mismo esos niveles de diferenciación no existen, ¿vale? Y tenemos nosotros que ser los que veamos la sensibilidad de los propios datos. Datos de salud, datos de carácter jurídico, datos de menores, son datos sensibles y debemos tener mayor cuidado. Siempre que tengamos alguna duda, debemos requerir la ayuda tanto de Avian como responsable de seguridad, como mía como delegado de protección de datos. En muchas ocasiones se pueden plantear pues, casos muy particulares que tengamos que hacer consultas incluso externas, pero nunca hacer nada de forma adelantada sin consultar, si tenemos dudas, sin consultar en este caso con nosotros que llevamos la parte de protección de datos. Entonces, no podemos recabar sin más datos de carácter personal sin cumplir antes determinadas pautas, ¿no? de la recogida de la normativa de protección de datos. ¿Nos puedes recordar cuáles son estas pautas que tenemos que tener en cuenta? Bien. La primera pauta es que para recabar datos tenemos que tener un amparo legal o un consentimiento, ¿vale? Ante la situación de recabar datos, lo primero es ver en qué base legítima podemos hacer ese acopio de los datos. Si no tenemos una base legítima, tenemos que preparar y facilitar a digamos, los usuarios o aquellos que se ponen en comunicación con nosotros un consentimiento para poder tratar sus datos. En ese consentimiento se establece la base legítima, la finalidad y las sesiones de datos que vamos a realizar, y es el responsable de sus datos el que firma y está de acuerdo con que empleemos sus datos en esas finalidades y en esas sesiones. Si no tenemos ese consentimiento o una base legítima que garantice el tratamiento de esos datos, no podemos
hacer uso de los mismos. Es muy importante que no recabemos datos por puro antojo, sino siempre que esté amparado en eso, en un contrato con alguna entidad que nos encarga un trabajo, y que por ser mediadores de ellos tengamos que pedir consentimiento a los usuarios de ese responsable del tratamiento. Como hemos dicho antes, siempre consultar previamente con Avian, en este caso responsable de seguridad, y él a su vez consultará conmigo cada caso particular. Bueno, José Juan, nos hablaste de bases de legitimación para el tratamiento de los datos. ¿Cuáles son estas bases? ¿Las podrías concretar? Bien, la base de legitimación principal es el consentimiento del interesado. Se trata de un formulario en el cual el interesado pone sus datos de nombre, apellido, DNI y aquellos datos que sean necesarios que facilite su consentimiento, y que sea el propio interesado el que nos autorice a usar sus datos para las finalidades que hemos establecido y las sesiones de datos que tengamos que hacer. Sesiones de datos que pueden ser por obligación para realizar, pues qué sé yo, una tarea determinada. Los derechos de los interesados sirven para defender nuestros intereses y ser contestados por parte de las entidades donde hemos depositado los mismos en tiempo y forma, sin que puedan saltarse esta obligación. Si no responden al ejercicio de derechos que ejerzamos, pueden en un momento determinado ser sancionados. Bueno, nos comentabas sobre los derechos de las personas. ¿Cómo debemos actuar si nos llegara un ejercicio de derecho a alguna de nuestras oficinas en Mojo de Caña? Sí, Fabián, es muy importante esta cuestión, porque el ejercicio de derecho, como les dije antes, hay que contestarlo en tiempo y en forma, ¿vale? Si no contestamos en tiempo y en forma, el interesado puede ejercer su derecho de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es el regulador, y se puede abrir una inspección, con lo cual posiblemente al no contestar dé lugar a una sanción. Para evitar esto, desde el momento que recibamos un ejercicio de derecho, sea el que sea, de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto desde el minuto 1 de recibirlo contigo, para que tú a su vez me lo traslades y poder contestar en tiempo y en forma a ese ejercicio de derecho. Si no lo hacemos, está claro que lo más probable es que el interesado ejerza su derecho de tutela en la Agencia Española de Protección de Datos, y abran una inspección de oficio. Y vamos a evitar eso. Desde el momento que recibamos algún ejercicio de derecho, comunicación directa con Avian para contestar a ese derecho. Bueno, José Juan, estamos llegando ya al final. Por último, ¿nos puedes hacer alguna recomendación en relación al tratamiento de los datos y la seguridad de los mismos? Bien. Hemos comentado en varios de los puntos que debemos emplear el sentido común, pero a veces nos despistamos y, empleando sentido común, sobrepasamos esos límites y hacemos determinadas acciones que no corresponden. Debemos ser cautos a la hora de abrir correos electrónicos, a la hora de abrir páginas web, como habíamos comentado antes, pero también a nivel administrativo, a nivel ya más serio, debemos tener en cuenta pues, que realizamos convenios con entidades, que esos convenios tienen que tener a su vez
subcontratos de encargo del tratamiento en regla, eso tenemos que revisarlo y asegurarnos de que están debidamente cumplimentados. No podemos obviar esas partes porque pueden acarrear problemas. Al igual, a la hora de sesiones de datos, cuando vienen a hacer una entrevista en la cual intervengan pues usuarios que participan en actividades de proyectos que estamos llevando. Tenemos que ver si realmente están los consentimientos de sesión de imágenes. No podemos dejar que se graben imágenes si de alguna forma no hay ese consentimiento, porque puede traernos consecuencias esa sesión de imagen de algo que es responsabilidad nuestra. A la hora de compartir, tenemos que ver qué estamos compartiendo a nivel de datos y si tenemos autorización para realizar esa sesión de datos. Al igual que a la hora de sencillamente mandar un mensaje. Estamos usando mensajerías y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, Javier. El tema de WhatsApp han tenido un montón de fallos de seguridad y yo he recomendado, no quiero ser radical, pero básicamente lo voy a hacer. No se debe usar WhatsApp porque no es seguro y porque han dado problemas y a consecuencia de esos problemas sanciones para las entidades, para las empresas. Yo les he recomendado dos aplicaciones que son de un uso similar o muy parecido al de WhatsApp, pero que tienen unas medidas de seguridad que hasta ahora podemos garantizar que las comunicaciones son seguras por doble encriptación, por comunicación punto a punto, sin ningún almacenamiento, que es por ejemplo Signal y Telegram, ¿vale? Espero, ya haremos una auditoría y espero que actualmente se usen solamente esas. A la hora de enviar imágenes a través de mensajería instantánea, está prohibido que se esté enviando imágenes a través de mensajería instantánea que no garanticen ni ningún tipo de documento. Todo esto tendrían que, antes de hacer una acción de este tipo, comentarlo. Te van a dar mucho trabajo, bien, si te van a estar consultando, pero bueno, inicialmente es así. Consulten antes de hacer para no tener problemas. Esto puede dar problemas incluso de carácter civil y penal. Pues nada, José Juan, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Esperemos vernos pronto y seguiremos contando con estos pequeños vídeos formativos para que la gente tenga más ideas sobre la protección de los datos. Muchas gracias, Adrián. Creo que es muy importante y en verdad yo también te agradezco a ti que promuevas este tipo de acciones porque es muy importante que todos conozcamos un poco más este sector que es bastante serio. Gracias a ustedes estaremos seguramente en contacto en otras ocasiones. Muchas gracias.